Hola a todos y a todas, soy Marisol Sales Jiménez, autora de Incendio en la nieve, novela que edita Elgar. En este vídeo me paso por aquí para hablaros un poquito más de la novela. Y bueno, es que esta novela distópica autoconclusiva se sitúa tras el meteorito que arrasó la Tierra en 2036, donde solo quedó habitable un pequeño país del interior de Europa que es Liechtenstein. En Liechtenstein la vida humana no se extingue, pero sí que, después de los efectos producidos por la catástrofe del meteorito, sí que los humanos empiezan a desarrollar unas temperaturas corporales muy diferentes entre ellos, unos extremadamente calientes y otros extremadamente frías. Esto se va tan al extremo que cuando un frío toca a un caliente o un caliente toca a un frío, se ocasiona la muerte mutua, porque el frío congela al caliente y el caliente quema al frío. Debido a esta situación totalmente insostenible, decidieron dividir la sociedad en fríos, cold, y en calientes, Feuerland. Incluso construyen un muro para separar ambas sociedades, ambos pueblos. Pero, ¿qué pasaría si un frío y un caliente se enamoran? Pues esto es lo que le pasa a Seilin, nuestra protagonista de Cold, es decir, una fría. Pero Incendio en la nieve no solamente es el relato de un amor imposible, también habla sobre política, el cariño y el respeto hacia los animales, la búsqueda de uno mismo, la igualdad y muchísimos otros temas como medio ambiente que os podréis encontrar en la novela. Además, en un momento dado, el lector descubrirá en la historia el relato de una mujer maltratada y también cómo su hijo vive este infierno por el que atraviesa su madre y toda la impotencia que esto genera. También habla sobre la búsqueda de la igualdad y que la comunidad LGTBIQ+ tenga los derechos que merecen tener. Además, todo esto está contado desde la visión de Seilin, una mujer fuerte, valerosa, decidida, que con simplemente su curiosidad y amor es capaz de hacer tambalear unos cimientos de una sociedad que parecía indestructible. Porque sobre todo, esta historia trata sobre derribar muros. Así que, si queréis descubrir la historia de Seilin, podéis leer Incendio en la nieve. Muchas gracias.